Seguimos aquí en la mañana de NTN 24 con una situación que es bastante preocupante. Alexandre Maita, coordinador de la plataforma política Comando con Venezuela en Chile, ha sido víctima de un intento de atentado en su vivienda en Santiago. La opositora y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha condenado este hecho. Ha asegurado también que fue un acto de intimidación. Es el momento en el que el dirigente del partido de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, coordinador del Comando con Venezuela en Chile, es interceptado por 4 individuos armados cuando regresaba a su domicilio en Santiago junto a su esposa y su suegro. Milagrosamente logró salir ileso del lugar. El dirigente no tardó en hacer la denuncia ante la Fiscalía y la Policía de la capital chilena. La líder democrática condenó el que llamó un acto de intimidación. La organización Mundo con Venezuela, que es la cuenta oficial del Comando con Venezuela en el exterior, emitió un comunicado. Calificó el hecho como una amenaza directa y lo desvinculó de la delincuencia común. La vida de un dirigente político venezolano reconocido y respetado ha sido puesta en riesgo en suelo chileno, en un claro ataque de persecución y asedio transnacional. En suelo chileno no es la primera vez que sufre un atentado un opositor venezolano. El disidente y exmilitar Ronald Ojeda fue asesinado en marzo de 2024 y la Fiscalía acusa al régimen de Nicolás Maduro de haber pagado por este homicidio. Y no solo en Chile, hay registros de violencia política hacia los opositores venezolanos. En Bogotá, el pasado 13 de octubre, 2 activistas fueron baleados, Luis Alejandro Peche y Yendri Omar. Ambos lograron salvarse, pero la sombra de la persecución chavista parece no importarle las fronteras. En la mañana de NTN 24 tenemos contacto a esta hora con el exministro venezolano Carlos Blanco, integrante del equipo de estrategia y del programa de gobierno de María Corina Machado. Carlos, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Andrés. Carlos, queremos preguntarte por esta situación de agresiones, atentados, ataques contra la disidencia venezolana exiliada, pero antes de ello quiero pedirte una opinión sobre qué escenario ves más posible. Hemos conocido noticias en las últimas horas relacionadas con lo que Trump pensaría hacer sobre Venezuela. Hay una opción que plantea darle el tratamiento que recibió Manuel Antonio Noriega en su momento. Hay otra opción que plantearía ofrecerle la posibilidad de exiliarse, que Maduro se vaya. Y hay otra opción que es la opción del diálogo. Trump no se ha negado a la posibilidad de dialogar. ¿Cuál es el escenario que ves más posible? Sabemos, Carlos, que tú eres una persona muy cercana a María Corina Machado. ¿Qué es lo que ustedes están valorando? Nosotros lo que pensamos es que se trata de la salida de Maduro y del régimen que encabeza y que ese objetivo debe ser alcanzado. Si es alcanzado por una vía poco traumática o menos traumática, está bien. Pero ese es el objetivo, que Edmundo González Urrutia, presidente de la República, se encargue de la presidencia próximamente y María Corina Machado, como vicepresidente de la República y líder del Movimiento Popular Democrático Venezolano, asuma sus funciones de manera abierta, sin persecución, como está ahora en la clandestinidad dentro del país. De tal modo que yo creo que lo fundamental es la salida del régimen y la instauración del presidente electo de Venezuela. Ahora, señor Blanco, con respecto a la persecución del coordinador de Comando con Venezuela, Alexandre Maita, pues esto que está ocurriendo es una situación que justamente quienes integran estas agrupaciones de oposición al régimen de Maduro dicen no se puede normalizar una represión transnacional atribuida a Nicolás Maduro. Activistas, a dirigentes, a ciudadanos venezolanos que incluso en el exterior, esto es lo que llama la atención también, que no solo es dentro de Venezuela, sino que en el exterior son blancos de intimidación y persecución. ¿En qué se basan ustedes para afirmar que esto es orquestado por el régimen de Nicolás Maduro? El régimen de Nicolás Maduro tiene una coalición internacional desde hace mucho tiempo en la que están integrados los cubanos, los rusos, las disidencias de la FARC, el ELN y otros grupos terroristas, narcotraficantes, etc. Esa guerra de esa coalición internacional la ha desarrollado contra el pueblo venezolano. Y a partir de un cierto momento, ese régimen, primero con Chávez y luego con Maduro, extendió sus tentáculos
a toda la región, a toda la América Latina, al Caribe y a Estados Unidos. Esa operación internacional del crimen organizado que ha tomado posesión del Estado venezolano ha cobrado víctimas, como ustedes mencionaron, los dos activistas que fueron baleados en Colombia y que milagrosamente salvaron su vida, el teniente Ojeda en Chile, que fue asesinado por el Tren de Aragua, que es el brazo armado en el exterior del régimen de Maduro, y así ha habido otras persecuciones y amenazas en distintos lugares del mundo. Yo creo que hay que decir que el régimen de Maduro no solamente está persiguiendo venezolanos en el exterior, sino que está interfiriendo en las actividades internas, en los asuntos internos de los países. Porque estos asesinos que están en Colombia, que están en Chile y que están en otros países, están violando las leyes de esos países. Yo quisiera ver, como en el caso de Chile, ese juicio, ese proceso que se ha iniciado y donde no solamente está señalado el Tren de Aragua, el grupo de los piratas que fue asociado y contratado por el Tren de Aragua, sino las responsabilidades que tiene directamente Diosdado Cabello, jefe de la represión más sangrienta que ha habido en Venezuela en esta materia. Carlos, lo que tenemos en este momento sobre la mesa es lo siguiente. La operación Lanza del Sur, que está avanzando por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, a partir del próximo lunes entrará en vigencia la declaratoria del Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera, y en las últimas horas vimos a María Corina Machado emitir un manifiesto por la libertad, un mensaje muy esperanzador. La pregunta que te tengo es la pregunta del millón, Carlos, pero es la pregunta que todos nos estamos haciendo durante estos días. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué es lo que viene en las próximas horas? ¿Qué va a pasar, en Venezuela, Carlos? Va a pasar que viene la libertad. Eso es lo que va a pasar. Y esa libertad está expresada en el manifiesto que dirigió María Corina ayer al país y al mundo, en el cual establece los principios sobre los que se va a basar la reconstrucción de la República en Venezuela. Libertad, dignidad de la persona humana y un programa de transformación, que no es un programa que nos va a retrotraer a donde estuvimos cuando estábamos bien, sino que va a permitir dar un salto con el uso de nuestros recursos, la tecnología, la relación con fraterna, con el mundo democrático internacional y especialmente con nuestros vecinos de América Latina, del Caribe y del norte. ¿Cuál podría ser, señor Blanco, ese punto de quiebre tomando en cuenta este cerco al narco que tiene Estados Unidos en el Caribe y ya Washington ha puesto en la mira el llamado Cártel de los Soles, que según Estados Unidos está dirigido por Nicolás Maduro, y a partir de la próxima semana, del próximo lunes, justamente 24 de noviembre, esta organización va a ser catalogada como organización terrorista, tal como lo hizo con el Tren de Aragua, con otras organizaciones criminales? ¿Cuál podría ser ese cerco que se hace ahora? Y particularmente le pregunto, punto de quiebre con la cúpula militar que acompaña a Nicolás Maduro y que también han sido señalados por parte de Estados Unidos de pertenecer a esta organización próxima a ser una organización terrorista extranjera. Por una parte, quisiera decir que el cerco hacia y en contra del régimen de Maduro es un cerco que tiene tres elementos fundamentales. Por una parte, el movimiento popular venezolano organizado, liderado por María Corina Machado, que está activándose progresivamente para definir una situación en la que el régimen tenga que salir. En segundo lugar, la operación internacional encabezada por Estados Unidos y que se ha desplegado en el Caribe y que tiene el signo de decir, tienes que irte, Maduro. Y en tercer lugar, las fracturas internas del régimen, a las cuales usted alude en el sentido de que hay fracturas en el campo militar, y yo añadiría en el campo militar, en el campo policial y en el campo político civil que ha sostenido el régimen. Estos tres elementos, organización popular interna,
presión internacional liderada por Estados Unidos y la fractura interna del régimen es lo que va a determinar la salida de esta gente. Nosotros tenemos que estar claros que es un proceso complejo, que es un proceso que tiene muchos jugadores, mucha gente que está interviniendo en el proceso, pero con un solo objetivo: el fin del régimen opresor de Maduro. Y quiero decir lo siguiente: el tema del narcotráfico, el cartel de los soles, que alguna gente dice, no, eso no es tan así. No, en realidad sí es así. Desde que Chávez estableció el acuerdo con las FARC para proteger las rutas del narcotráfico en Venezuela a cambio del financiamiento a ese grupo narcoguerrillero, y que estableció la protección por parte de grupos militares venezolanos a esas redes, se produjo la mezcla, la imbricación entre el grupo militar o los factores militares de Venezuela con el narcotráfico. Y de allí nació esta expansión del cartel de los soles que ya existía. Esa expansión hizo que no solamente se vincularan, sino que se imbricaran de una manera tal que la estructura militar en buena parte del país se convirtió en parte de la red de narcotráfico iniciada años antes. Entonces, cuando se identifica Cártel de los Soles, narcotráfico, FARC y otros grupos como el Cartel de Sinaloa y otros, y Maduro, no se está haciendo ninguna exageración. Maduro es el jefe militar más importante de unas Fuerzas Armadas que están comprometidas con el narcotráfico. Y es allí donde se produce un hecho insólito desde el punto de vista histórico, pero real, que es que el Estado venezolano en su conjunto, por esta participación de militares, fuerzas policiales y gobernantes en un solo paquete, han tomado posesión del Estado venezolano. No es una dictadura más, que ya sería suficientemente grave, sino que es un grupo criminal que ha tomado posesión de un Estado latinoamericano y que busca expandirse hacia todo el hemisferio y afectar las democracias de la región, incluyendo Estados Unidos. Por su información, por sus opiniones, por su conocimiento, por compartirlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Carlos Blanco, muchas gracias, un abrazo, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.